siguiente programa es para todos. Televidentes de Tinteando con la Firma, buenas noches. Nuestro tinto de hoy no lo vamos a tomar con el doctor Leandro Garzón, quien es doctor en literatura y con quien vamos a dialogar de eso, de literatura. Doctor Leandro, buenas noches y bienvenido a Tinteando con la Firma. Buenas noches y muchas gracias por invitarme a conversar. Eso está muy bien. Bueno, antes que hablar del tema de lo que es la lectura y la literatura como ejes de transformación de las sociedades, me gustaría que usted nos comentara como doctor que es en literatura, si en realidad nosotros los colombianos o los paisas somos buenos lectores, somos malos lectores, no leemos. ¿Qué se puede decir sabiendo que hay como cierta información de que en realidad nosotros no leemos? ¿Qué opina usted de ese tema? Sí, sobre eso hablamos esta tarde en la charla a la que me invitó la Secretaría de Educación y Cultura, y es que efectivamente pues cifras del DANE o la Cámara Colombiana del Libro pues dice que estamos muy por debajo de otros países de Latinoamérica. Sí. ¿Cierto? Yo exactamente no sé cuál es el porcentaje y en realidad no me interesa mucho porque pienso que hay muchos intereses detrás de esas cifras. La Cámara Colombiana del Libro o el DANE pues no se interesan en ampliar, digamos, el concepto de lectura a partir del cual hacen esos balances. Tampoco hay un interés en mirar qué pasa con el comercio del libro en nuestro país, los costos del libro. Yo sigo creyendo que el acceso a los libros es limitado en el país, a pesar de que haya digitalización pues, de algunos textos, a pesar de que haya incluso piratería. El acceder al libro sigue siendo costoso y eso creo que limita en buena medida el acceso de muchos. Y ese es el criterio a partir del cual esas instituciones extraen pues esos datos, ¿cierto? Efectivamente es posible que la lectura de libros físicos escritos en un código alfabético sea mínima, inferior comparada con otros países. Es posible que los argentinos compren mucho más libros de los que compramos los colombianos, no cabe duda. Pero creo que esto no se resume solo en un asunto de no hay motivación o no hay, digamos, formación. También eso material y económico influye mucho. El otro asunto es que yo creo que si estamos leyendo todo el tiempo, tal vez en esta época más que en ninguna otra. Sí. Sobre la calidad de lo que leemos, pues eso es otra discusión. Pero creo que al DANE o a estas instituciones no les interesa mucho la calidad, sino la cantidad de lo que se lee. Y habría que pensar en lo que consumimos en otros formatos que también implican leer imágenes, leer audios, leer audiovisual, pues esos otros lenguajes que también se leen deberían ser considerados a la hora de hablar de si leemos o no. Creo que eso cambiaría un poco como ese panorama tan desolador que cada año nos muestran esas instituciones. Sí. Bueno, cuando usted dice que se puede leer más ahora que en otros tiempos, ¿a qué se debe ese fenómeno? Diríamos que mayor disponibilidad. En la tarde de hoy establecíamos una distinción entre disponibilidad y acceso a la lectura. ¿Cierto? Disponibilidad tiene que ver con lo material, con la circulación en este caso pues el texto escrito alfabético. Debemos aceptar que la digitalización, pues el valor que han cobrado las nuevas tecnologías ha posibilitado que mayores personas tengan la disponibilidad del texto literario. Pues yo ahorita perfectamente puedo optar por comprarme el libro de 120.000 pesos
en una edición muy bella física, Sí. o comprar uno más barato en una edición digital. Ajá. Yo diría que ahí hay mayor disponibilidad, Sí. ¿cierto? El texto está. Ajá. Pero eso no siempre coincide con el acceso. Tal vez ahorita las dificultades sean de acceso. Por Sí. acceso entiendo no ir a la página o ir a la librería y comprar el libro. Eso todavía es disponibilidad. Sí. El acceso tiene que ver con la mediación que hay para hacer apropiable ese objeto cultural que es el libro. Tocábamos un caso ahorita en la charla, Sí. y es cuando un gobierno cualquiera o una institución cualquiera, con el ánimo de fomentar la lectura, llena una institución de libros. Ajá. ¿Cierto? Entonces llegan un montón de cajas de libros y ya fomentamos la lectura. Sí, sí, sí. ¿Qué hizo esa institución? Dar la disponibilidad, Eso. pero se quedan cortos en el acceso. Entonces nos llegan después las historias de libros que se pudren Sí. con la humedad, que se los lleva el polvo, Ajá. porque la gente Los no bichos. los usa. Los bichos, sí, la gente no los usa, pero no hay alguien tampoco que invite a usarlos, ¿cierto? Sí. También hay que aceptar que en nuestra cultura, pues yo diría que en el contexto más inmediato nuestro, pues me refiero a comunidades rurales, tal vez la relación con el libro no sea la más La más cercana. cercana, sí, pues vital como si es en otros contextos, sí, ¿cierto? sí. En ese caso es necesario de ese mediador, de disponer ese acceso, ¿cierto? No es suficiente con los libros y ya, es necesario una persona, bibliotecario, profesor, Eso. las madres de familia, el papá, no sé, Sí. que haga esas veces de mediador, y ese mediador debe ser también un lector, ¿cierto? Alguien, digamos, que se goce y, bueno, y sufra también, Sí. pero en todo caso muy motivado con la lectura y que pueda llevarla con ese mismo entusiasmo a los otros. Entonces, no solo disponibilidad material, Sí. también se trata de disponer un acceso, mediar. Bueno, usted habla de disponer un acceso. La biblioteca pública de aquí de Andes existe desde hace mucho tiempo, ¿sí? Y a la que tenemos acceso las personas que quieran. Pero, ¿qué le parece a usted si yo quisiera leer un libro en la biblioteca? Pues me tengo que desplazar hasta allá, ¿cierto? Si de pronto existiese como dice usted, un bibliotecario que de pronto hiciese el trabajo de, bueno, voy a desplazar una estantería, la voy a colocar en el parque. Le estoy hablando de Andes, pero igual puede ser en cualquier municipio, porque Claro, yo claro, creo que en entiendo. todos estos existe esa misma situación. La voy a desplazar al parque, voy a instalar 6, 7 sillas allá y que la persona que quiera que pase por acá se siente y pueda leer un rato. ¿Eso no mejoraría esa disponibilidad de la que habla usted? Por supuesto, porque se está pensando en una estrategia para llevar los libros a la gente. Acercarlos. Pero es que es muy difícil y eso también invita a pensar en la manera como la biblioteca se empieza a reconfigurar también. Pues sí es el espacio físico donde están guardados los libros, pero la biblioteca ya tendría que pensar pues como en otras dinámicas para que la gente acceda a los libros. Y eso en un contexto como el actual, pues donde los libros están en el celular, en el computador, implica salir del edificio, diría yo. Implica también generar otras relaciones con el objeto libro, que no lo hagan aburrido, que no veamos en él pues como el objeto pesado, todos esos atributos a veces negativos pues con los que hemos dotado pues como el significado del libro. No había pensado en eso, pero me parece muy interesante. La dinámica de la biblioteca también ha cambiado. Precisamente porque tenemos las bibliotecas en los celulares, en el computador, Claro. ¿cierto? ¿Qué es lo que hace atractivo ese espacio de la biblioteca actual? Y yo creo que no debe ser, como se ha convertido en muchos casos, la biblioteca llena de computadores. Ajá. ¿Cierto? El edificio y la biblioteca Sí. como algo lleno de computadores. Sí, sí. No debería ser eso No debería- tampoco, Ajá, claro pero que sí debe propiciarse como una relación distinta con el libro. Tal vez llevarlos a la gente, entonces sacarlos Claro, de la biblioteca o hacer del espacio de la biblioteca algo donde la lectura
diría yo, conviva con otras prácticas del lenguaje. Es decir, si aquí leemos, pero también hablamos sobre lo que leemos, escribimos sobre lo que leemos, escuchamos leer, ¿cierto? No es un espacio, digamos, reducido a la lectura silenciosa. ¿Cierto? En la medida en que haya como interacción con esas otras prácticas del lenguaje, yo creo que se pueden generar como otras dinámicas también con la lectura, con la literatura, y se puede pensar como en lo realmente importantes que son esos espacios para una sociedad. Bueno, los televidentes dirán, bueno, el doctor Leandro Garzón, para ser doctor en literatura es porque el colchón de él eran puras hojas de libros, ¿sí? Y me imagino que se levantaba y gateando se enredaba con los libros. ¿Qué le podemos contar a los televidentes? Bueno, eso es bacano porque lo invita a uno como a romper con el esquema, pues, del estudiante de literatura, el profesor de literatura o el doctor en literatura, como alguien, pues, que creció entre libros. Claro, claro. Mire, yo soy de aquí, de Amagá. Mi papá es un mecánico industrial, pues, de los que hacen aparatos para extraer el carbón de las minas. Ajá. Mi mamá pues, ha sido ama de casa toda la vida, ya estando muy grandes, fue tutora, pues, en una fundación de niños, pero en ninguno podríamos decir que hubo, pues, como esa relación vital con el libro de la que estábamos hablando. Sí, sí. Pues no había una biblioteca, pues, ni crecí rodeado de libros, no. Ya en el proceso de formación en la universidad, pues que uno empieza a hacer como conciencia un poco de dónde le viene a uno el gusto por leer y por los libros y por todo este mundo, pues uno pensaba en los relatos de la abuela Belarmina, por ejemplo, que me hacían morir de miedo en la noche, pero que recuerdo ahorita como tal vez mi contacto primero con la literatura. Recuerdo también los libros que... uno que otro libro, ¿cierto? No son una cantidad. Que la abuelita tenía de novelitas de esas de circulación popular, pues, de la época, que uno le paraba bolas en ese momento, a Corintellado o Un pirata de la vorágine, pero eso estaba en la casa de la abuela Belarmina y yo no lo había pensado, pero la abuela leía y además contaba muy bien, ¿cierto? Y además le gustaba mucho averiguar la vida de la gente también. Entonces ese interés por las historias puede venir de ahí. O sea, había una oralidad muy grande. Por ese lado. Y recientemente, que eso lo mostré hoy en la charla, descubrí por casualidad unas cartas escritas por mi abuelo materno a mi abuela Teresita hace 60 años. Y ahí me di cuenta que... El abuelo Francisco, pues, que es un campesino de una vereda de Amagá, escribía cartas, muchas, las escribía de una manera muy bonita, pues la caligrafía era bella, pero además cartas muy bien desarrolladas, muy nutridas, ¿cierto? Entonces era un hombre que escribía y que escribía o se esforzaba por escribir de una manera bella. Mi pregunta siempre ha sido como de dónde le venía a él ese interés por escribir y por escribir bello. Pero bueno, le escribía era a su amada. Sí, a la que es mi abuelita. Por Teresita. Dios, qué bonito. Entonces, esas cartas me han llevado a, digamos, repensar pues una idea que en cierta medida aún no ha sembrado, y es como que en la familia no ha habido tradición en lectura, escritura, incluso con la literatura. Si uno amplía un poco la visión de lo que podría ser literatura o lectura, uno se da cuenta de que sí hay una tradición importante. La oral de Belarmina, que es impresionante, las cartas del abuelo, esos libros que de vez en cuando encontraba en la casa. No sé, pienso por ejemplo en los tangos de mi papá, esas historias que hay ahí, ¿cierto? O incluso las letras de esas canciones de La Voz de Colombia, en la que también hay historias y tremendas figuras. Pues no voy a entrar en la discusión de si eso es literatura popular o alta literatura, no sé,
pero en el sentido que son mundos posibles lo que hay ahí, recreaciones con el lenguaje, hay un contacto con la literatura que no puedo negar. Claro que sí. Bueno, o sea que los lectores entenderán que era una familia normal, como cualquiera, ¿cierto? Sí, señor, sí. De televisión y de ver el noticiero, claro, pues donde el libro no hacía pues parte como de la cotidianidad, ¿no? Muy bien. Bueno, doctor, ¿hay buenos lectores, hay malos lectores? ¿Cómo se considera a un lector, a una persona que pues yo llamarlo lector a esa persona? ¿Cuándo lo puedo considerar lector? ¿O todos somos lectores? Yo me iría más bien por lo último, ¿no? Todos somos lectores de distintas maneras, y eso puede llevar pues como a relativizar mucho el concepto de lectura, pero no está mal relativizarlo porque es que es un concepto relativo. Además es histórico, es contextual, entonces es lector, pero ¿de qué? Es lo que hay que preguntar. Yo creo que a todos nos pasa tener entre nuestras amistades o nuestros cercanos con personas que son muy buenas, no sé, en cine o en música, y yo de esas cosas no sé, pues son buenos lectores, digamos, de cine y se sabe pues la cinematografía de no sé qué autor, por ejemplo, las particularidades pues como de esa producción, una cosa que yo ignoro totalmente. Entonces habría que, sí, lector, pero ¿de qué? En este caso se trata de textos audiovisuales. O los amigos músicos, ¿no? Claro que sí. Que tienen unas dotes en esa otra forma de leer. Entonces, sí, dado que se trata de un de un concepto que es contextual, yo diría que histórico también, dinámico, y qué chévere que sea así, qué tal que no, pues siempre habrá que preguntar ¿de qué? ¿De qué? Si es bueno o mal lector, pero ¿de qué? ¿De qué? Eso, ¿cierto? Y si es bueno o mal lector, pues ya ahí entramos a unas categorías muy difíciles de establecer, porque bueno, a ver, y lo planteábamos ahorita, conocemos cantidad de casos de personas que leen muchísimo, ¿no? Sí. Y no por eso son buenos lectores. Ajá. Esto se lo han planteado ya muchas veces, pero yo citaba ahorita algo en la charla, y es un trabajo del mexicano Juan Domingo Argüelles, que se llama ¿Qué leen los que no leen? Ajá. Y ¿qué leen los que no leen? No es para los que no leen definitivamente, sino como los que leen como muy pocas cosas comparados con otros. Con otros, sí. Muy bien. Pues Argüelles llega a la conclusión de que leer más no te convierte en un mejor lector, pues lector. Vamos a poner esos términos. A veces lees poco, pero el provecho que sacas de esa lectura es mucho mayor que el que pues vive pegado de los libros, ¿cierto? Y es verdad, yo creo más en la lectura de esa manera. Muy bien. La lectura que se puede hacer de una manera tranquila, que puede... Con agrado, porque gusta. Sí, que uno puede darse el tiempo, pues, ¿cierto? De hecho, mire, y también pensemos en esto para problematizar eso de que no somos lectores. En mi trabajo yo debo leer muchos textos administrativos, normas, no sé, contratos, informes, correos electrónicos. Entonces, si a mí me preguntan, ¿usted lee mucho? Yo leo mucho. Todo el tiempo estoy leyendo, ¿cierto? Desde las 8 de la mañana que me siento a responder un correo hasta las 5 que termino, estoy pegado al computador leyendo. Ahora, ¿eso me hace un lector? No necesariamente, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hay que pensar. Claro. Yo no quiero desestimar pues esos datos del DANE y todas esas cosas. Es muy interesante para problematizarlo, para pensar, por ejemplo, los valores del libro, la circulación del libro, nuestra relación con eso. Pero pensemos en eso otro también. Qué bien. Bueno, doctor, muchos papás que nos están viendo, muchos profesores, se motivarán con esa parte de, bueno, ¿cómo puedo incentivar yo en un niño a que empiece como a cogerle amor a la lectura? O sea, que quiera explorar, que quiera leer y que ese libro lo lleve a ese mundo tan grande de la literatura.
digamos que usted nos diga cuál sería un libro o unos libros excelentes para que un niño coja ese impulso, ese amor hacia la lectura. Bueno, esa es una tarea difícil en el tiempo actual, Sí. ¿cierto? Donde sabemos que la lectura del texto pues, alfabético, físico, Sí. es un poco lejana pues, el interés de los niños y de los jóvenes. No obstante, yo considero que esto no es un asunto que puedas como impostar primero e imponer luego. Pero yo quiero que mi hijo, mi sobrino lea, pero yo no leo. Ahí hay un gran problema, ¿no? No se le pueden pedir peras al olmo. Sí, es verdad, es muy cierto, pues Sí, yo a un profesor que no lea, pues cómo le voy a creer, ¿no? O me voy a sentir motivado, pues. Sí, Y eso pasa, pues, no en todos los casos, porque pues yo trabajo en la licenciatura en literatura en la universidad y sé que desde el punto de vista formativo, pues para los profesores se hacen esfuerzos muy importantes y hay un proceso de formación muy relevante en ese sentido, pues para que los profes se formen en literatura, lean literatura, conozcan pues el fenómeno, en fin. Pero pasa pues que tenemos colegas que no lo hacen y eso resulta ser pues perjudicial para la formación de lectores. Pero yo creo que eso es fundamental, pues sea el papá, la mamá, el profesor, el bibliotecario, el promotor de lectura, pues si usted quiere llevar a cabo un proceso de formación en ese tema, tiene que leer. Y más que leer, por eso hablo de no impostarlo, pues no es que yo me haga las de lector, pues, ¿cierto? Y adopte pues los gestos del superlector, no se trata de eso. Yo creo que cuando eso pues ya se parte como de la vida de uno y se disfruta en el gran sentido de la palabra, pues por disfrutar entiendo que a veces también sufriste, alivias, ¿cierto? Sí, bueno, sí. Pero cuando has asumido eso, es muy difícil actuarlo y el mensaje llega al otro de una manera natural, ¿cierto? Creo que eso es un buen punto de partida para los padres de familia. Pues no ponga a leer al pelado si usted no lee. Perfecto. Me parece que eso es muy importante. Excelente. Ahora, no crea pues que solamente se trata de leer libros o solo leer los clásicos o que de una le va a dar el Quijote, pues olvídese, ¿cierto? Hay otras maneras de ir como acompañando ese proceso. De manera que tal vez en algún momento el muchacho se interese por el Quijote, tal vez. Tampoco tiene que ser ese pues, como el único objetivo. ¿Cómo se puede entrar como en ese acompañamiento? Hagámosle caso a las preferencias de los muchachos. Es posible que a partir de un audiovisual, ahorita hablaban de un videojuego con mitología, por ejemplo, ese podría ser el punto de partida para interesarse en la historia. Incentivarlo, sí. Entonces, si yo no lo voy a poner a leer de una vez Prometeo encadenado, pero hay un videojuego en el que Prometeo pelea con no sé qué otro personaje de la mitología griega, y los muchachos se saben los nombres de los dioses y semidioses, bueno, en fin, ese puede ser un punto de partida para conversar, dibujar, no sé qué, y luego llegar al texto literario. Buenas técnicas, sí. Eso está muy bien. Bueno, doctor, ya se nos está acabando el tiempo. En serio, ya, tan rápido. ¿Esta pandemia se puede escribir? Sí, de hecho creo que es como una responsabilidad de escribirla. Es que la debemos escribir, porque es que las generaciones que vienen tienen que saber de lo que ocurrió. Sí, mire, yo terminé una tesis de doctorado en septiembre del año pasado. Y ya en el último tiempo pues, de escritura, esa fue una recomendación de mi asesora de tesis. Como, dedíquele 2-3 páginas a una mención de esto que está pasando, ¿cierto? Porque en el futuro la gente se va a interesar por esto. Incluso fue una tesis en buena medida escrita en pandemia,
porque el tiempo duro, digamos, de escritura estuvo entre, todo el año pasado, Sí. marzo hasta septiembre que entregué. Entonces, yo pienso que hay que dejar como ese tipo de huellas, ¿no? Y también con los estudiantes promovimos una actividad y pues nadie está obligado a hacerla, pero Sí. hicimos como nuestros diarios de la peste, al estilo de Defoe, ¿no? Sí. Pero cada uno tenía como su bitácora, pues, donde iba anotando cosas. Eso. Yo hice lo propio, hice la mía, Sí. donde dibujaba, pegaba cosas, un poco siguiendo la idea del Moleskine. Lo que hacía era eso, pegaba, no sé, una noticia, un papel, la factura la lista el primer día que fui a comprar con pico y cédula, o las Sí, impresiones sí, sí. en ese momento vivía en Sabaneta solo, un martes a las 10 de la mañana, entonces eso Claro, creo claro. que tenía que esa imagen como apocalíptica Claro, tenía claro, que quedar claro, en claro. alguna parte Eso y es. bueno, digamos partir de esas escrituras como íntimas que alguien en algún momento les pondrá atención, pero hay que documentar pues como eso es tan importante que pasa. ¿Por qué le pregunto esto? Porque muchas personas dirán, no, pero es que la pandemia de eso escribiría mucha gente, pero yo creo que la situación de pandemia en Sabaneta, donde usted estaba y que podía observar lo que observó, quizás puede ser diferente aquí en Andes. Por Entonces, supuesto. creo yo que las personas que pueden escribir, que pueden plasmar eso que estaban sintiendo y viviendo, se puede vivir muy diferente de Andes a Sabaneta, o se visualizan unas cosas muy diferentes aquí en Andes que en Sabaneta. Mire, ¿Cierto? no pensemos solo como en los espacios, ¿no? Claro. Pensemos en la diferencia de situaciones. De situaciones. ¿Cómo la vivió un profesor de universidad a cómo la vivió el señor que vendía aguacates, no sé, ¿cierto? O el minero de Amagá. Sí, señor. Ajá. Para ¿Cierto todos que sí? fue muy distinto. Eso. Y vale la pena como explorar todas esas posibilidades. Excelente. Bueno, hemos escuchado una frase, ya para terminar, hemos escuchado una frase que dice, leer el territorio. Eso también es parte de la literatura, de la lectura. Sí, de la lectura. Ahorita hablábamos de, pues es una frase, si se quiere, que se ha vuelto como un lugar común, es esto de leer el mundo. Pero leer el mundo no tiene que ver solamente pues como con leer lo que está pasando, con ver lo que está pasando, sino que es como una actitud, ¿no? De casi que una posición en la vida. Eso tiene que ver con escuchar Sí. al otro, con abrirse también pues como a lo que la gente llega a proponerle a uno. Qué bien. Cuando hablamos de leer el mundo, no nos referimos como un ensimismamiento, pues entonces yo me siento. No, leer el mundo es escuchar a la gente y en la medida de lo posible también manifestarlo. Detrás de la idea de leer el territorio yo pienso que está eso, pues no es mirar como la geografía pues y el paisaje, no, o volverse paisaje ahí ya, Sí. es escuchar también a la gente. Escuchar a la gente, mirar como las transformaciones físicas, pero también de esas cosas como que no nos damos cuenta que se transforman en la cotidianidad. Pero igual eso hay que plasmarlo y mostrarlo, porque como dice usted, no ensimismarnos, sino que eso hay que mostrarlo para que se vea, sí. Que Sí, hablábamos esta tarde de una parte como del proceso de lectura o de recepción de la literatura que solemos ignorar. Y es el momento en el que usted ha apropiado, pues o lee o disfruta una película o ve una obra gráfica, no sé, pero que devolves eso a la cultura. Ese devolver a la cultura pues no es necesariamente pintar otro cuadro o escribir otra novela. Sí. A veces ese devolver a la cultura está en que lo puedas compartir en una charla como hice en la tarde o Sí. en una conversación como estamos acá, o escribiendo un comentario en una red social sobre un libro que acabé de leer, la película que vi, o en las cervezas que me tomo con mis amigos, ¿no? Claro, claro. Es la posibilidad de que ese aporte como al discurso y a la discusión siga
su ciclo, digamos, Fluyendo es. en la dinámica social. Social. Sí. Bueno, doctor, se nos acaba el tiempo. Le agradezco que haya atendido nuestra invitación. Gracias a ustedes, estuvo muy chévere. No, un tema muy importante. Ojalá lo podamos seguir profundizando más adelante, ¿le parece? Por supuesto. Eso está muy bien. Televidentes, buenas noches y hasta un próximo programa. AUPAN, la televisión de los andinos.